Vamos a comenzar la tercera mesa redonda de esta jornada de defensa organizada por el debate. Las tecnologías relacionadas con la ciberdefensa están experimentando un desarrollo vertiginoso. Ciertos sectores vitales como el transporte, la energía, la sanidad o las finanzas dependen cada vez más de las tecnologías digitales para sus actividades esenciales. Esto es una realidad innegable que brinda grandes oportunidades a la economía y a la sociedad, pero también nuevas y peligrosas ciberamenazas. Hay un informe muy reciente del Consejo Europeo que dice que los ciberataques están aumentando en toda Europa de una manera cada vez más sofisticada. Estas tendencias, según nos alerta el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, va a seguir agravándose en el futuro, ya que se espera que 41.000 millones de dispositivos en todo el mundo estén conectados a la Internet de las cosas de aquí a 2025. El dato, desde luego, es mareante. 41.000 millones de dispositivos en todo el mundo. El dato, como digo, lo aporta el Consejo Europeo y en este contexto, que abre un escenario en muchas ocasiones incierto, vamos a debatir con nuestros tres ponentes. Tengo a mi derecha al subdirector general del Centro Criptológico Nacional, Luis Jiménez. Precisamente uno de los principales objetivos del centro es garantizar la seguridad de las tecnologías de la información en el ámbito de los diferentes organismos de la Administración. Asimismo, está con nosotros Luis José García de la Iglesia, a mi izquierda, responsable del área de ciberdefensa de Indra, que obviamente no requiere presentación. Indra es una de las empresas líderes en consultoría de transformación digital y tecnologías de la información en todo el mundo. Y contamos, por último, con Antonio Abad, que es director técnico de Hispasat, también una de las principales compañías del mundo en su sector y el principal puente de comunicación probablemente entre Europa y América. Para empezar, me gustaría poner un primer tema encima de la mesa. Cada ponente puede intervenir, por supuesto, con toda libertad para ir aportándonos sus puntos de vista. Podemos distinguir, por centrar el tema desde un punto de vista metodológico, entre ciberseguridad y ciberdefensa. ¿Debemos hacerlo? Debemos hacerlo. Veo que estaba dirigida a mí, Adolfo. Es una pregunta muy buena y es un tema muy recurrente, ¿no? La diferenciación entre qué es ciberseguridad y qué es ciberdefensa. Durante años nos ha costado tiempo entender esta diferenciación, pero al final tenemos que entender que los ejércitos se enfrentan a una nueva dimensión militar. Desde el momento en el que el ciberespacio es reconocido como el quinto dominio de la defensa, aparece una nueva dimensión militar y los ejércitos se enfrentan a unos nuevos retos en los cuales hay que llevar a cabo operaciones militares en y a través del ciberespacio. Ya no se trata únicamente de proteger nuestra infraestructura TI, que digamos está cubierto por la ciberseguridad, sino que tenemos que llevar a cabo misiones, operaciones militares en una nueva dimensión. Y, por tanto, necesitamos capacidades operativas de combate que aporten esas herramientas a los cibercomandos para llevar a cabo estas operaciones militares en el ciberespacio. Por tanto, lo más sencillo es pensar, se contempla el ataque, mientras que en ciberseguridad siempre estamos defendiéndonos, protegiéndonos y recuperando la situación si ocurre un incidente, garantizando la continuidad del negocio. En ciberdefensa se contempla el ataque y además tiene un impacto en el resto de los dominios tradicionales, en los dominios cinegéticos. Un evento que puede ocurrir en el ciberespacio va a tener un impacto, un efecto en toda la misión, incluso puede cambiar el curso de acción de una misión. Por tanto, tenemos que verlo como
multidominio y multinivel. Ya no solo hablamos del plano CIS, del plano de infraestructura de comunicaciones, sino que bajamos hasta el plano físico y llegamos al plano cognitivo, lo que conocemos como el full spectrum en ciber. El plano cognitivo, cómo la gente, cómo la población reacciona, percibe cualquier tipo de acción, que puede ser en el ciberespacio o no, puede que no sea en el ciberespacio. Y todo esto vemos cómo afecta a la misión en todos los dominios de la misión, ya sea tierra, aire, espacio o mar. ¿Estáis de acuerdo con este planteamiento inicial? Sí, yo completamente de acuerdo con José Luis. La ciberdefensa es una capacidad militar más y como tal capacidad militar pues tiene su aspecto ofensivo y defensivo y tiene todas sus connotaciones al ser una capacidad militar. Abarca todo, abarca lo que es la ciberseguridad, pero abarca también diferentes planos que llegan hasta la misión, ¿no?, de las unidades. O sea, estoy plenamente de acuerdo con la concepción. Te gustaba antes, Adolfo, un ejemplo que, hablando en pasillo, no te ponía. Cuando hablamos de una plataforma, por ejemplo, 8x8, todos conocemos el 8x8 seguramente. Tiene volante, tiene ruedas y tiene un motor, pero no es un coche. Es una plataforma militar. Pues en ciberdefensa ocurre un poco lo mismo. La ciberseguridad la vamos a necesitar exactamente igual que necesitamos el motor, el volante o las ruedas de un vehículo, de una plataforma militar, pero tiene muchos otros componentes, muchas otras características, muchas aristas que le hacen que no se pueda decir que es ciberseguridad. Igual que no decimos que un 8x8 es un vehículo, un coche, es una plataforma militar, un vehículo militar. En Ispasat también se está profundizando en todo este tipo de sí, desarrollos. nosotros, como sabéis, tenemos una compañía que es Indesat, que es la que está dedicada fundamentalmente a estos temas más relacionados con la defensa, y desde Ispasat estamos probablemente más en el lado de la ciberseguridad, que para garantizar, digamos, la seguridad de los activos de la sociedad digital, frente, en el caso concreto, últimamente estamos trabajando frente a la amenaza que suponen la computación cuántica. No sé si quieres que tratemos esto o lo vamos viendo más adelante. Hombre, desde luego sí, lo tenemos que analizar ahora. Hay algunas cuestiones que se plantean en esta mesa que realmente nos meten de hoz y coz en un terreno más propio de la ciencia ficción. Pero vamos por partes. El último informe de Seguridad Nacional indica que se ha constatado un incremento de los ciberataques y las infraestructuras críticas en los países de la OTAN, particularmente en España. De hecho, en nuestro país las ciberamenazas siguen siendo una espada de Damocles para las infraestructuras estratégicas. Y antes de entrar en los temas cuánticos, me gustaría otra pregunta básica para centrar el tema. ¿Estamos protegidos? ¿Está España segura ante este panorama de nuevas ciberamenazas que tenemos ante nosotros? Esa pregunta es muy difícil de responder sin tener un trozo de madera al lado, ¿no? Pues eso es lo que tratamos, de estar protegidos, ¿no? Se están haciendo muchísimas cosas en el ámbito de la empresa, en el ámbito del ciudadano, en el ámbito de las administraciones públicas. Existen muchísimas iniciativas, muchísimas de ellas lideradas por la Unión Europea. Y, desde luego, si miramos hacia atrás, hace 5 años, antes de la pandemia, a cómo estamos ahora, los niveles de protección de nuestras infraestructuras han mejorado notablemente. Queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer. De hecho, desde la Unión Europea ya hay media docena de directivas que se están cociendo en relación con mejorar todavía más nuestros niveles de resiliencia y nuestros niveles de protección. Y, bueno, pues ¿estamos protegidos? Yo diría que sí, pero no estamos libres de que mañana ocurra cualquier incidente grave que nos ponga en situaciones de crisis importantes, ¿no? Pero, bueno, ese es nuestro trabajo, con el día a día, de mejorar nuestros niveles de protección, de estar prevenidos de lo que pueda ocurrir y de implementar medidas de seguridad a nivel administraciones públicas, instituciones,
para mejorar nuestros niveles de protección. ¿Cuál es, en este sentido, el papel de las grandes empresas tecnológicas como Indra e Hispasat para neutralizar las amenazas presentes y futuras? Pues totalmente de acuerdo con Luis en un aspecto, ¿no? Sobre todo, quizá más en ciberdefensa que en la parte de ciberseguridad, por el momento en el que se encuentra ese mercado de ciberdefensa, ¿no? Es algo muy nuevo que hay que construir. A día de hoy no existen capacidades o full operational capability. Veo por aquí bastantes militares que entenderán lo que digo, no existen a día de hoy, ¿no? Entonces, una vía muy importante es la colaboración tanto con las instituciones europeas como nacionales e industria. Esa colaboración es básica. Dado los niveles que se necesitan de investigación, de inversión, es clave que tanto los intereses nacionales, en nuestro caso, Comunidad de Ciberdefensa, el Mando Conjunto del Ciberespacio, como el CCN, tiene que estar totalmente alineado y tenemos que ser capaces de esa colaboración plasmarla en proyectos reales que apliquen tanto en Europa como en España. En ese sentido, pues hay iniciativas como el proyecto ENSOC que lidera el CCN, en el cual tiene mucha relación con un proyecto de los que tenemos en Indra, que es el proyecto SITCEN, en el cual estamos diseñando el prototipo de plataforma de conciencia situacional o de situational awareness europea. Es un prototipo que será la piedra angular para después todas las redes de SOC, que cada vez es más necesario que sean colaborativas a nivel europeo para evitar que, como decía Luis, mañana puede ocurrir algo. Cuanto más información tengamos, más inteligencia tengamos y más capacidades de CTI, ¿no?, de Cyber Threat Intelligence, tengamos alineadas, mejor va a ser la respuesta y mejor vamos a estar protegidos, ¿no? Entonces, es fundamental esa relación industria-gobierno, que creo que está dando muy buenos frutos en ciertos programas, como el Digital Europe Program, en el que se enmarca el proyecto ENSOC, o el programa EDF, el European Defence Funding, donde estamos haciendo ECISAP, por ejemplo, entre otros proyectos. Está siendo un ejemplo muy bueno de éxito, de cómo esa colaboración y alineamiento entre los intereses industriales nacionales y europeos se acaban plasmando en capacidades que son cada día claves, más críticas y más estratégicas. En el caso concreto de Hispasat, en los últimos 10 años hemos vivido la transformación en la que, como se decía al principio, pues hemos llegado a ser conscientes de que el ciberespacio al final consiste también, es un elemento de defensa, un dominio de defensa. Y en este sentido, pues hemos vivido todo un proceso de transformación en el que hemos, digamos, creado toda una serie de sistemas de seguridad para las comunicaciones satelitales que van desde la protección de los enlaces de telemetría y telecomando, que son los que permiten controlar el satélite. Hoy día los satélites de Hispasat llevan cifrado tanto el telecomando como la telemetría. Normalmente usamos sistemas de cifrado comerciales y en casos específicos como el Amazonas Nexus, que lanzamos el pasado mes de febrero, en la medida que tenemos una carga de pago de la US Space Force, pues tenemos un sistema de cifrado que es compliant con la NSA, con los requisitos de la NSA, la CNSS P12. Es decir, que tenemos unos niveles de seguridad equiparables con los que se requiere a nivel de los sistemas americanos. Y igualmente, a nivel terreno, pues tenemos sistemas para, digamos, bloquear cualquier intento de acceso no autorizado y sistemas de monitorización permanente del tráfico de las redes para identificar posibles tráficos sospechosos que puedan revelar la presencia de algún intruso. Como decía Luis al principio, es decir, a la pregunta de si estamos protegidos, yo la respuesta que intento siempre dar, tanto a nivel de mis accionistas como a nivel del equipo con el que trabajamos, es que nosotros tenemos que estar protegidos con las últimas tecnologías disponibles. ¿Es eso suficiente? Pues supongo que hablaremos ahora más adelante de eso, y esa es la gran pregunta, pero al menos nosotros, nuestro trabajo consiste en ser capaces de desplegar
los sistemas de protección disponibles en el mercado con las últimas tecnologías. Esa es nuestra obligación. A partir de ahí, pues luego hay siempre la carrera entre, digamos, los que pretenden entrar en tu sistema y tu capacidad de defender. ¿Cuáles diría que son las principales ciberamenazas que en el actual escenario geoestratégico tenemos que afrontar? Bueno, la principal amenaza, la que más nos preocupa a nosotros actualmente, aparte de los casos de ransomware, que es asociado al crimen organizado, o casos que tienen mucho impacto, pero que técnicamente no son muy sofisticados. Aparte de lo que son los incidentes de ransomware, que nos ocupan mucho tiempo cuando un ayuntamiento, una diputación o un hospital público es atacado por un caso de ransomware, el principal amenaza a la que nos estamos enfrentando y que nos preocupa muchísimo es lo que se conoce como APTs, que son amenazas persistentes avanzadas que lo que hacen es robar fundamentalmente información del patrimonio tecnológico de nuestras empresas, roban información de nuestros organismos, de nuestras instituciones y son amenazas que su nombre indica persistentes porque tienen un nivel de colonización de los objetivos o de las redes que infectan con muchísima persistencia. Es muy difícil descubrirlas, caracterizarlas, eliminarlas. Ocasionan daños económicos muy importantes, no solo por el robo de patrimonio o de información, sino que también porque una vez que se descubren que una red está infectada con este tipo de malware, pues su eliminación es muy costosa en tiempo, en recursos humanos. Tampoco hay suficientes expertos para que nos ayuden a eliminar esas amenazas. Y yo creo que esa es la principal y la más grave que tenemos, a los que nos enfrentamos. Después hay un tipo de amenaza que es lo que son ataques de denegación de servicio, que hemos visto durante el conflicto, durante la guerra de Ucrania, fundamentalmente patrocinados o bien por estados o por grupos de ciberactivismo, de hackers, y que lo que pretenden es pues, echar abajo páginas web o echar abajo servicios online de las administraciones o de algunas empresas, pero que hoy por hoy ese tipo de amenaza se puede contrarrestar fácilmente o con no muy dificultad, ¿no? Fundamentalmente, además, la protección contra esa amenaza, las operadoras de telecomunicaciones son las que ya hace años se han puesto, digamos, las pilas y ya tienen mecanismos para balancear tráfico de un sitio a otro, para detectar ese tipo de ataques de denegación de servicio y pueden causar daños puntuales de 1 hora, 2 horas, medio día, de echar abajo un servicio o una página web, pero inmediatamente se recupera, ¿no? Lo que pasa es que esas amenazas lo que sí que crean es una sensación, en la población crea una sensación de desvalimiento, ¿no? Bueno, pues están atacando a las páginas web, la han echado abajo y parece que el daño es mucho mayor del que realmente se está produciendo, ¿no? Entonces crea sensación de inseguridad en la población, ¿no? Pero no es la más grave ni la que nos ocupa más tiempo. ¿Y no han detectado desde Rusia o su entorno algún tipo de intento por atacar alguna de nuestras infraestructuras o administraciones? Bueno, ha habido intentos de atacar a empresas operadoras de infraestructuras críticas, sí, efectivamente, geolocalizadas en Rusia o proclamadas por grupos por ejemplo, Killnet, que es un grupo de hackers prorruso, que proclama y además anuncia con días de antelación los objetivos a los que va a atacar, ¿no? Efectivamente, bueno, pues ese tipo de amenazas suelen ser ataques de denegación de servicio, como he dicho, pero que hoy por hoy no han causado ningún tipo de impacto
significativo. Bueno, aquí imagino también entra en juego el blindaje de las empresas, el blindaje de nuestros sistemas y las claves cuánticas, imagino que son el futuro. Sí, yo quería comentar dentro de esto, no es una amenaza actual, pero es una potencial amenaza futura, que es debido al avance de la computación cuántica, que está tan de moda, y digamos que los fabricantes de ordenadores cuánticos pues, van anunciando cada vez ordenadores más potentes. IBM anuncia uno con 430 qubits ahora y anuncia que en un par de años tendrán más de 1000 qubits los ordenadores. Es decir, este aumento de capacidad de computación cuántica va a suponer una amenaza a la criptografía clásica porque, sin entrar en gran detalle, pero yo creo que se puede explicar de manera sencilla, los ordenadores cuánticos son unos ordenadores muy particulares que resuelven problemas muy particulares. Y entre esos problemas muy particulares que son capaces de resolver, pues resuelven un problema matemático que puede parecer muy tonto e inocuo, que es el de descomponer números en factores primos. Es decir, oye, pues eso lo hacen fenomenal y lo hacen muchísimo más rápido que un ordenador clásico. El problema es que resulta que en criptografía asimétrica, que está ampliamente utilizada, es decir, en la criptografía de clave pública y clave privada, pues el algoritmo más utilizado, que es el RSA, pues se basa precisamente en la dificultad del problema matemático de descomponer un número grande, un número muy grande, de un montón de dígitos en dos factores primos. De manera que la clave pública es el número grande y la clave privada se deduce de los factores primos que componen ese número. Eso, digamos, matemáticamente se ha analizado y se ha visto que con la computación cuántica, con la computación clásica, incluso proyectada el aumento de capacidad previsto en los próximos años, pues se tardan cientos de años en resolver una de estas claves asimétricas, lo cual, bueno, pues nos hacía vivir en un mundo razonablemente seguro. Esta capacidad de la computación cuántica y, en particular, hay un algoritmo que es el algoritmo de Shor, que es el que resuelve estos problemas, pues estos problemas de cientos de años de pronto los resuelve en cuestión de minutos u horas en función de la capacidad del ordenador cuántico. Y esto lo que quiere decir, en consecuencia, es que en el momento en que los ordenadores cuánticos sean suficientemente potentes, y ese suficientemente es lo que habrá que valorar, esos ordenadores cuánticos van a poder abrir todas las claves asimétricas que hemos venido utilizando hasta ahora. Y esto, lógicamente, lo que nos lleva es a tener que reinventar toda la criptografía clásica que hemos venido usando hasta ahora, al menos en la parte asimétrica. Y sin enrollarme mucho, simplemente como introducción diré que hay dos tendencias para resolver este problema. Una tendencia que es lo que se llama el post-quantum cryptography, la criptografía post-cuántica, que es si el ordenador cuántico es capaz de resolver este problema matemático, construyamos nuevos algoritmos criptográficos que sean resistentes a esa computación cuántica. Y en eso hay un organismo americano, que es el NIST, que está trabajando para definir esos algoritmos que sean resistentes a la computación cuántica. El problema que tiene es que es muy difícil garantizar un algoritmo que sea robusto a cualquier evolución potencial de la computación clásica o cuántica en función de cómo evolucione. Pero eso es una línea de trabajo en la que se va a seguir y que se va a implementar porque es relativamente fácil de implementar. Y la segunda vía para resolverlo es lo que denominamos la distribución de claves cuánticas, que básicamente, y sin entrar en gran detalle, se basa en el hecho de que una de las propiedades cuánticas de la materia es que si nosotros queremos ver una propiedad cuántica, en este caso nosotros utilizamos la polarización del fotón, que es una propiedad del fotón que se comporta de manera cuántica, si nosotros queremos ver una propiedad en un momento determinado,
el solo hecho de intentar detectar esa propiedad hace que cambie el estado de esa propiedad física. Con lo cual, si yo le envío un mensaje a Luis, Luis es capaz de detectar cuando le llega el mensaje que yo le he enviado basándome en las propiedades cuánticas, es capaz de detectar si alguien previamente ha intentado leer ese mensaje que yo le he enviado. De esta manera, él puede saber con un 100% de garantías si ese mensaje que yo le he enviado lo ha visto alguien antes o no. Y si no lo ha visto nadie, pues sabemos con seguridad que solo él y yo compartimos esa clave y esa es la clave que utilizamos a partir de ahí para transmitirnos información de manera segura. No sé si se ha entendido o he liado más todavía a la gente. No, a mí la verdad es que me parece un tema fascinante. Otro de los grandes proyectos, uno de los más relevantes de ciberdefensa de Europa, el de CISAP, que lidera Indra, también implementa capacidades de detección de ciberamenazas. Bueno, por ejemplo, CISAP es un ejemplo claro de un proyecto que utiliza ciberseguridad. La fuente de información de CISAP va a ser la ciberseguridad, un SOC, todos los dispositivos de sondas, etcétera, de SIEMs, etcétera, que nos van a ir dando información de qué ocurre, de qué amenazas tenemos en el plano CIS. Pero ECISAP va más allá. ECISAP es una plataforma de Cyber Situational Awareness, pero centrada en misión. Es decir, estamos hablando de una misión militar que se está llevando a cabo y que puede ser multidominio, como hemos comentado antes, en el que todos los dominios de la defensa están involucrados en la misión. Y ECISAP lo que va a darnos es una foto entendible de qué está ocurriendo en el plano ciber y cómo un evento en este plano ciber o en el ciberespacio afecta a la misión. Y cuando decimos afecta a la misión, afecta en cualquiera de los dominios de la misión, no solo en el plano CIS. Entonces, lo que nos va a dar una ECISAP es la base para ir construyendo ese sistema de combate en el ciberespacio del que hablábamos antes. Lo primero que necesitamos es tener conciencia de situación, qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en el ciberespacio? Y en esta primera fase de CISAP hablamos de Blue Picture. de Red Picture, de qué está ocurriendo en cuanto a amenazas. ¿Qué amenazas tenemos en el ciberespacio y cómo éstas van a impactar en la misión, que puede llegar incluso a cambiar un curso de acción de una misión? Podemos tener una fase de planeamiento en la que se definen diferentes cursos de acción y en función de lo que ocurra en el ciberespacio tendremos que elegir uno u otro, ¿no? Entonces, ECISAP en esta primera etapa nos va a dar esa red picture de amenaza, de qué está ocurriendo, y va a procesarla con diferentes técnicas de inteligencia artificial y de machine learning. Nos va a dar información para que la toma de decisiones sea más sencilla y más rápida. En la siguiente fase de CISAP vamos a abordar otros asuntos como la Blue Picture, como es el conocimiento del adversario, cómo se está comportando el adversario, tanto en su día a día como ante nuestras acciones. Cuando nosotros hacemos algo, desencadenamos una acción en el ciberespacio, cómo el adversario actúa y reacciona, nos va a dar información de ese conocimiento de adversario que nos va a permitir también descubrir nuevas oportunidades. O sea, ya no estamos solo protegiendo, como era el caso de la ciberseguridad, que un SOC nos va a estar diciendo las amenazas que tenemos, ¿no? Esa red picture de lo que está, de todos los ataques, todas las amenazas que tenemos, sino que además aquí vamos a ver ya ventana de oportunidad, coste de oportunidad, y vamos a tener que analizar todo el ciclo de targeting para identificar qué acciones desencadenamos en función de lo que está ocurriendo en el ciberespacio. Entonces, ECISAP va a ser esa base común europea que incluso estamos alineando con las necesidades de la OTAN. La OTAN se está planteando incluso, o está estudiando cómo podría adaptar ECISAP, esa plataforma europea, para que fuera su capacidad CISA, porque ECISAP es European Cyber Situational Awareness Platform, es una solución, pero la capacidad de Cyber Situational Awareness es algo común, ¿no? Entonces,
Con ECISAP estamos construyendo esa base para llegar a un sistema de combate en el ciberespacio. Si no sabemos lo que está ocurriendo, si no somos conscientes de lo que está ocurriendo, difícilmente vamos a poder ni planear una contramedida ni lanzar un curso de acción determinado. Entonces, es la primera pieza de un puzzle que costará unos cuantos años y que es el fin último y la herramienta o las capacidades que al final necesita un cibercomando, ¿no? Que es ese sistema de combate en el ciberespacio. En España el Mando Conjunto de Ciberespacio habla de SCOMCE como ese sistema. Está claro que la guerra del futuro se va a desarrollar en el ciberespacio. Desde luego cada día va a tener más peso, ¿no? Porque si vamos a los dominios tradicionales de la defensa, cada vez son más el concepto de sistema de sistemas, Combat Cloud. Ya no tenemos un Eurofighter que vuela y tiene misiles, ahora tenemos un sistema FCAS, que es un conjunto de System of System. Entonces, cada vez la conectividad y la hiperconectividad tiene un papel más importante y, por tanto, tanto la ciberseguridad como la ciberdefensa va a ser más crítica. Además, la ciberdefensa nos permite tener superioridad sin llegar a la guerra o sin llegar a la guerra tradicional que conocemos, porque realmente la guerra en el ciberespacio va a ser algo constante en el tiempo. No va a ser una guerra como la conocemos hasta ahora, que tiene un periodo, se inicia la guerra y se finaliza. Yo creo que en el ciberespacio los gobiernos van a estar peleando o luchando para tener esa superioridad y para protegerse, porque mucha parte de esa actividad militar en el ciberespacio no es para atacar, sino para defendernos mejor. Y va a ser algo constante en el tiempo y permanente. Desde luego, cada día va a ser más importante. Y es una oportunidad también, ¿no? Es una oportunidad tanto para España como para la industria española, porque es algo nuevo en donde España tiene una buena posición, tiene unos grandes profesionales en el Mando Conjunto del Ciberespacio. La industria española está a la cabeza de la ciberdefensa a nivel europeo, sin duda. Indra lidera, pero no solo Indra, sino que en estos proyectos que lideramos a nivel europeo tenemos socios españoles. Hay otras empresas españolas que están en los consorcios e incluso universidades que creemos también son una pieza clave de cara al futuro. Porque, como comentaba antes Luis, uno de los problemas que nos enfrentamos todos los profesionales del mundo ciber en global es la falta de recursos. Tenemos una falta de recursos muy importante. Entonces, esta participación de las universidades, además de que nos permiten desarrollar capacidades y proyectos de I+D muy interesantes, están formando a los profesionales del futuro que cada día van a ser más necesarios, tanto en capacidad como en número. Luis, sin necesidad de destapar ningún secreto del CNI, pero ¿cuáles son las prioridades de defensa del Centro Criptológico Nacional ante todo este panorama que nos estamos encontrando? Bueno, nosotros ahora mismo estamos volcados fundamentalmente en dos cuestiones. La primera es la implementación de una cosa que se llama Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad es un Real Decreto del año pasado. Es un Real Decreto que se emitió por primera vez en el 2010, pero que ha sido renovado y actualizado en el 2022. El Real Decreto 311, que es el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad es la metodología que hay que utilizar en las administraciones públicas para proporcionar seguridad, para proporcionar ciberseguridad a los sistemas de información y comunicación de las administraciones públicas. Es una forma de aplicar seguridad, es un conjunto de 74 medidas de seguridad que los organismos públicos tienen que implementar en sus sistemas. Las medidas no solo son medidas técnicas, sino también hay medidas organizativas, que es muy importante, y también medidas de procedimiento, ¿no? Estamos muy volcados en ayudar a los organismos públicos a crear un ecosistema de empresas que puedan ayudar a las organizaciones a implementar el Esquema Nacional de Seguridad, y es una de las líneas de trabajo fundamentales, que además tiene un reflejo en la Unión Europea, porque hay varios países que van en esa línea
de crear metodologías, de crear normas que permitan medir el nivel de ciberseguridad que tienen los organismos. La Unión Europea se ha fijado en nuestro esquema nacional de seguridad y junto con Francia y Alemania estamos desarrollando un futuro esquema europeo de ciberseguridad. Esa es una de las líneas. Y después, la segunda línea que nosotros consideramos muy importante es aterrizar la ciberseguridad a nivel operacional dentro de las organizaciones. Eso se materializa en un servicio que se denomina Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que lo que trata es, dentro de un ministerio, dentro de una gran empresa, dentro de o de un conjunto de empresas o de un conjunto de ministerios, el tratar la ciberseguridad como una función diferenciada de lo que es la administración y la gestión de los sistemas de información. Todo lo que es la revolución de la sociedad de información que venimos trabajando en los últimos 10 años, se ha focalizado fundamentalmente en la funcionalidad. Se ha focalizado fundamentalmente en que aquello funcionase, dar servicio al ciudadano, que la administración electrónica fuera una realidad y que pues se incorporasen en el día a día los procesos basados en la transformación digital de las organizaciones. Pero dentro de esa transformación digital, la ciberseguridad tiene que ser un aspecto diferenciado. Y tiene que haber personas y equipos y procedimientos y políticas de seguridad implementadas que diferencien claramente la función de ciberseguridad. Y eso se materializa en los centros de operaciones de ciberseguridad. Se ha montado un centro de operaciones de ciberseguridad para la Administración General del Estado, que su preocupación no es que la firma electrónica funcione. Su preocupación es vigilar que los sistemas están en condiciones de seguridad y vigilar que esa firma electrónica se produce en las mejores condiciones de ciberseguridad. Eso es otra línea de trabajo importantísima. Hemos creado una red nacional de centros de operaciones de ciberseguridad en donde lo que intercambiamos en esa red es, aparte de buenas prácticas, aparte de buenas de alarmas, alertas, amenazas, etcétera, intercambiamos lo que denominamos ciberinteligencia, que es la inteligencia técnica que nos permite proteger en mejores condiciones nuestros sistemas de información. Inteligencia técnica pues es todo lo que son datos técnicos que te permiten caracterizar un ciberataque, por ejemplo. Entonces, con esa red nacional de SOCs, lo que estamos compartiendo es que aquella organización que detecte un ciberataque y que es capaz de caracterizar la información técnica de ese ciberataque, inmediatamente sea compartido por el resto de centros de operaciones de ciberseguridad para que podamos aplicar medidas de contención ante ese ciberataque. Es otro de los proyectos estrella y que estamos trabajando no solo con los organismos públicos, sino que también estamos trabajando con las grandes empresas, porque hay empresas muy importantes en este país que tienen muchas capacidades en ciberseguridad y que todo ese know-how, toda esa inteligencia la ponen en esta red nacional de SOCs. No me resisto a preguntar, ¿cuál es por decirlo así, el follón más grande que ha tenido que afrontar este año? ¿Este año? Por ejemplo, o en los últimos tiempos. Bueno, este año nos está ocupando mucho tiempo el tema del ransomware, el tema de el cifrado de información, el secuestro de los sistemas de, por ejemplo, el Hospital Clínic de Barcelona, en varios ayuntamientos, en varias diputaciones, en una empresa muy grande que daba servicios a un montón de organismos públicos. Claro, atacaron la empresa, cifraron todas las capacidades de la empresa, con lo cual las víctimas fueron los propios ayuntamientos, etcétera, ¿no? Organismos. Eso nos está teniendo mucho trabajo. Y después hay un par de incidentes muy graves de APTs que también nos están teniendo que nos están ocupando mucho trabajo. No se puede precisar mucho más, imagino. No se puede precisar mucho más. Pero vamos, son incidentes de robo de información de nuestras instituciones que nos está haciendo. Yo tengo que decir, ya lo comenté antes, que todos estos temas me parecen fascinantes, me parecen apasionantes
Y yo quisiera ofrecer, si lo consideráis oportuno, la posibilidad al público de hacer preguntas. Si alguien tiene curiosidad o algún tema en particular sobre estos temas que estamos hablando, yo creo que es una oportunidad magnífica, con un lujo, diría yo, con esos 3 ponentes expertos, de hacer algún tipo de cuestión. El director del debate toma la palabra. No, yo no quiero hacer la pregunta como director del debate, sino como un ciudadano normal. ¿Hasta qué grado de peligro tiene la vida cotidiana, la intimidad de las personas, con todo el desarrollo de las tecnologías que nos acaban de exponer, y hasta qué grado hay un riesgo de que se implante un cierto totalitarismo en la falta de libertad de la ciudadanía, precisamente por estos controles? Bueno, yo creo que lógicamente el riesgo existe. La tecnología es totalmente intrusiva en nuestras vidas, porque nosotros hemos puesto nuestras vidas en las redes sociales, lo hemos puesto en nuestros sistemas informáticos, en nuestro teléfono móvil, en nuestra tableta, etcétera, etcétera. Y en la medida de lo posible que la tecnología es intrusiva, pues existe el riesgo de que exista ese control de la sociedad, ¿no? Pero bueno, existen también muchos mecanismos compensatorios, ¿no? Y existen, ahora mismo se está trabajando mucho, por ejemplo, en lo que es el control del uso de la inteligencia artificial, ¿no? España es uno de los primeros países que ha creado una agencia para la inteligencia artificial cuyo foco no es la tecnología, cuyo foco es el uso ético y respetando los derechos fundamentales de ese uso de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, y después existen las agencias de protección de datos que supervisan y son muy activas supervisando el buen uso de la tecnología. Es decir, que existen mecanismos de control, pero efectivamente el riesgo existe. O sea, claro, la tecnología en malas manos pues produce malos efectos. ¿Queréis añadir algo sobre este particular? Sí, buen día, muchas gracias. Mi nombre es Fernando Gutiérrez y quería hacer una pregunta sobre la OTAN y el artículo 5, que en lo que concierne a ciberseguridad han descartado el poder invocar el artículo 5 por 2 cosas. Primero, por la falta de certeza en la asignación de la culpa, y en segundo lugar, por la falta de letalidad actualmente de las agresiones en el ciberespacio, que van fundamentalmente orientadas a asuntos económicos en la mayor parte de los casos, si no estoy yo equivocado. Sin embargo, los promotores de la inteligencia artificial dicen que mal controlada puede ser más peligrosa que un arma nuclear. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a esto? ¿Es cierto que no existe asignación? ¿Es cierto que los efectos no son letales de momento? ¿Y qué hay que hacer con la inteligencia artificial para que no se convierta en un peligro más dañino que las armas nucleares, según dicen los que promueven la inteligencia artificial? Muchas gracias. No sé si alguno queréis. Bueno, desde el punto de vista de la aplicación del artículo 5, ya lo ha dicho usted, o sea, es muy difícil la atribución. Realmente, que yo conozca, solo ha habido casos de atribución por parte de las autoridades americanas que han podido judicializar determinados ciberataques. Cuando hablamos de atribución siempre nos estamos moviendo en el ámbito de la inteligencia, o sea, la inteligencia tradicional, es decir, del análisis geopolítico, el análisis del incidente o del ciberataque, análisis, o sea, estamos mezclando un montón de fuentes de información, no solo la fuente técnica, sino también la fuente de los analistas de inteligencia clásicos, y podemos hacer un documento de inteligencia
atribuyendo determinados incidentes. Pero esos son documentos de inteligencia, son valorables y tienen el valor que se tienen, ¿no? Pero no son documentos que se puedan judicializar y, desde luego, no son documentos que se puedan esgrimir para acusar en ningún país o incluso llevar ante un juicio, ¿no? Eso con respecto a la atribución. Es muy difícil la atribución, muy difícil. Y con respecto al uso de la inteligencia artificial, vuelvo a comentar lo que he dicho antes. O sea, no sabemos muy bien dónde nos va a llevar actualmente la inteligencia artificial. Lo que sí se tiene claro, parece ser, es que hay que ponerle ciertos límites a su uso y que tiene que haber controles sobre los algoritmos que toman decisiones, incluso prohibiciones sobre el uso de determinados algoritmos en determinados entornos. Por ejemplo, se habla de que todo lo que sean sistemas autónomos de armas, la prohibición de utilizar mecanismos de inteligencia artificial a la hora de que ese sistema autónomo de armas tome decisiones, ¿no? Eso sería un camino a seguir, ¿no? Pero efectivamente está por ver, o sea, estamos en ello, estamos en ese camino, ¿no? Lo que sí también es cierto, que me gusta decirlo, es que cuando los problemas tecnológicos aparecen, quien los resuelve es la generación siguiente. No, totalmente de acuerdo con él. Por ahí había otra pregunta. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los ponentes que hayan compartido con nosotros sus vivencias y conocimientos. En relación con el PERTE aeroespacial, existe un proyecto, no sé muy bien, que se llama QKD y está vinculado con el asunto que estamos tratando de la tecnología cuántica. Me gustaría saber en qué situación se encuentra y si no entiendo mal, en él participan un conjunto de empresas españolas y creo que también alguna que otra institución. Me gustaría saber, no sé si Antonio Abad o el resto de los ponentes pueden explicar a la audiencia en qué consiste y en qué situación está y cuál es su horizonte temporal para terminarlo. Muchas gracias. Gracias. Yo te contesto encantado, Juan, y además eso me permite hablar de mi libro sin ser muy intrusivo, ¿no? O sea, no estaba pactado, pero vamos, si no hubiera colocado yo el este. Pero bueno, sí es cierto que efectivamente dentro del PERTE hay una iniciativa que está dedicada al tema de distribución de clave cuántica y es cierto que hay un consorcio de unas 20 empresas españolas que hemos venido trabajando en los últimos años en el desarrollo del primer sistema de distribución de clave cuántica por satélite en órbita geoestacionaria. Esto sería, en la medida que seamos capaces de implementarlo, un hito histórico porque en la actualidad lo que se ha logrado hacer es esta distribución de clave cuántica, hacerla por fibra óptica, pero por fibra óptica resulta que está limitada pues porque es muy poquita energía la que se envía en los fotones y tal, y entonces esto está limitado del orden de 100, 100 y pico kilómetros el alcance de estas distribuciones. Y sin embargo, en el espacio libre parece que funciona razonablemente bien, lo cual para, por ejemplo, mandar una clave o digamos, mandar claves cuánticas a dos personas que quieran compartir información entre Madrid y Barcelona, el método más eficiente sería utilizar un satélite que enviara esas claves a las dos personas y una vez que las dos personas tienen las claves pueden intercambiar información. La utilización de los satélites la empezaron los chinos en el año 2016 y lo empezaron a hacer en órbita baja, a 1000 kilómetros de altura y tal, y nosotros lo que estamos planteando es hacerlo en órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros, lo cual nos permite utilizar el sistema de manera mucho más segura porque no es necesario almacenar clave, es decir, nos permite una serie de ventajas que son bastante relevantes el hacerlo en órbita geoestacionaria, pero es cierto que no lo ha hecho nadie. Es decir, estamos planteando un proyecto pionero en el mundo
Ese proyecto pionero, digamos, que esperamos que se pueda cubrir dentro del PERTE. Y en cuanto a lo que tú me preguntabas de la situación, inicialmente se planteaba que el PERTE se estructurara dentro de un proyecto con la Agencia Espacial Europea. Finalmente se ha decidido que no sea así y va a ser la propia Agencia Espacial Española, con el soporte del CEDETI, los que van a sacar, digamos, la solicitud de propuestas y los que harán el proceso de evaluación. En la última información que tenemos, la documentación está disponible y está pendiente de sacar en las próximas semanas. Esa es la información que tenemos. Y, bueno, pues estamos encantados porque, como digo, el consorcio, creo que ya se ha comentado, pero el consorcio que hemos constituido en España con 20 empresas, yo creo que es un consorcio muy potente, donde está desde la academia, y está en el ICFO, está en el INTA, está la Universidad Politécnica de Madrid, está la Universidad de Vigo, está la industria, donde está Indra, está GMV, está Thales, está Sener, y luego pues están los bancos, que son unos actores importantes en el tema de la criptografía. Está el Banco Santander, está el BBVA, e incluso pues nos ayuda la gente del criptológico, la gente de Luis, nos echa una mano también. Entonces, creo que hemos sido capaces de crear un consorcio muy importante en España, y creo que sería muy conveniente, en la medida en que hay una línea de actuación en el PERTE, el que fuéramos capaces de activar esa línea de actuación, porque, como ya digo, esto nos pondría a primer nivel mundial en cuestión de unos 5 o 6 años. Perdón. Muchas gracias. Ceda Cantera, vicepresidenta de la Asamblea de la OTAN y portavoz de Defensa en el Congreso. Voy a abrir un poquito más la tapa de su libro, que me ha gustado, sobre todo la computación cuántica y poscuántica, pero voy a ir no tanto a lo técnico, sino un poquito más a lo pragmático y a lo práctico desde el punto de vista del ciudadano. Starlink, las nuevas constelaciones que quiere lanzar Maxar. Las nuevas constelaciones China, India. Se está produciendo un colapso ahora mismo en la trama de observación del espacio. Ese colapso que pueda además afectar a la transmisión cuántica, porque se varía el estado y usted ya lo ha explicado. Pero voy a salirme de lo técnico y voy a ir a lo legislativo. ¿Para cuándo una legislación? Ya me va a decir eso. Tú eres diputada, deberías de saberlo mejor que yo, pero no, porque esto es un ámbito internacional. Estamos hablando del espacio, supera nuestras fronteras, sobre todo en el ámbito en altura. ¿Nos puede transmitir un poquito cómo se encuentra ahora mismo esa legislación que se pretende realizar con respecto al dominio espacial y que de todas luces va a influir o va a impactar directamente en el ámbito de las comunicaciones y, por tanto, de la ciberseguridad y la ciberdefensa desde el punto de vista espacial? Muchísimas gracias. Gracias a usted nuevamente por la pregunta. Pues es una pregunta efectivamente bastante relevante para el ciudadano medio, el impacto ambiental que estamos generando con las nuevas constelaciones. Ciertamente hay un impacto ambiental que se genera con el desarrollo de las infraestructuras espaciales, especialmente con las nuevas infraestructuras espaciales que se están desarrollando en órbita baja. Es decir, lo que veníamos haciendo hasta ahora es que las comunicaciones las hacíamos en órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros. Y, bueno, pues para que se haga una idea, en 36.000 kilómetros a lo mejor hay unos 800 objetos así que puede haber ahora mismo. En órbita baja, ahora mismo, después de todos los satélites que se han lanzado, probablemente estamos hablando de unos 15.000 o 20.000 objetos en órbita baja que van a seguir creciendo en los próximos años. Ciertamente tenemos un problema de sostenibilidad en el desarrollo de las infraestructuras espaciales. Yo en esto le diría primero, yo creo que el desarrollo de la tecnología en la evolución de la humanidad no es algo que se deba detener por el hecho del impacto ambiental. Es decir, las autopistas generan un impacto ambiental, las ciudades generan un impacto ambiental,
decir, la propia actividad humana genera un impacto ambiental. Y si no, pues lo que tenemos que hacer es volver a las cavernas. Como yo creo que no es el objetivo lo de volver a las cavernas, lo que hay que hacerlo, como usted muy bien indica, es hacerlo de una manera ordenada. ¿Qué se está haciendo? Pues mire, primero, en España, como usted bien sabe, se ha constituido una agencia espacial española y uno de los objetivos de esa agencia espacial española es generar en los próximos meses una ley del espacio que incluirá este tipo de iniciativas. Pero además hay otro tema a nivel europeo y es, en respuesta a todas estas constelaciones que se están haciendo, como usted muy bien ha citado, por parte de los chinos, por parte de los americanos, pues tenemos la constelación de Starlink, que es la famosa esta de Elon Musk, la de Kuiper, que es la de Jeff Bezos. Es decir, hay una serie de constelaciones. Hay una iniciativa de la Unión Europea, del comisario Breton, para lanzar una constelación europea que recientemente se ha aprobado. La iniciativa se llama Iris Square y esa iniciativa se ha aprobado en paralelo con una iniciativa que se llama de Space Traffic Management, de gestión del tráfico espacial. Esa iniciativa en paralelo de la Unión Europea de gestión del tráfico espacial será la que defina cuáles son las medidas de sostenibilidad que tendremos que cumplir para minimizar el impacto del desarrollo de esta infraestructura. Es decir, que yo creo que en este sentido en Europa lo estamos haciendo, y no puedo hablar por los demás, pero sí le puedo decir que en Europa lo estamos haciendo de una manera ordenada y coherente, porque a la vez que estamos desarrollando las infraestructuras, estamos desarrollando la regulación que de alguna manera permita que esas infraestructuras se desarrollen de manera sostenible y minimizando el impacto que pueda tener en el futuro este tipo de infraestructura. Quería preguntar. Muchas gracias. Ha habido en algunos procesos electorales en el mundo, pues ha habido acusaciones o sospechas o noticias de prensa al menos en las que se hablaba de determinadas intervenciones de gente ajena al sistema o al país donde se estaban tomando esas decisiones, esas elecciones, que podían haber afectado al desarrollo del proceso electoral. Entonces, aquí tenemos al subdirector general del Centro Criptológico Nacional, tenemos al jefe de la unidad de negocio de ciberdefensa de Indra, que es la empresa que es responsable también de gestionar esos procesos electorales. Y mi pregunta ingenua es saber si realmente existe una amenaza en el ciberespacio al proceso electoral en España y si estamos preparados primero para notarlo, para poder atribuirlo, ¿no? Hablaba antes Fernando Gutiérrez sobre la dificultad de la atribución en este tipo de actividades malas, si somos capaces de atribuirlos y si somos capaces de reaccionar. Gracias. Bueno, vamos a ver. Me han hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? Porque nosotros nos implicamos mucho en el tema de la seguridad de los sistemas que hacen el recuento provisional que se presenta la noche de las elecciones. Todo el mundo sabe, me imagino, que hay dos recuentos. Uno que se hace a mano, que lo hacen las juntas electorales, y otro que se hace utilizando tecnología de la información, que es el que se da la noche electoral, cuya validez legal es cero. Claro, lo que no es de recibo es que los resultados que se den la noche electoral no tengan nada que ver con lo que después, a los cabo de los días, presenta la Junta Electoral, ¿no? Entonces, sí que existe cierta preocupación de que el recuento provisional que se presenta a la noche electoral sea lo más fiel de lo que se va después a hacer oficial, ¿vale? El sistema es un sistema que no es nada complejo, en absoluto. O sea, el sistema consiste en una tableta donde un representante de la Administración en cada colegio electoral apunta
en una aplicación que hace Indra los resultados que le da el presidente de la mesa, le enseña el acta, él apunta y hace una foto. Y eso automáticamente, esa tableta, va al centro de proceso de datos que está en el IFEMA. Se montan 2 centros de proceso de datos. Bueno, todo lo que estoy contando está publicado en la prensa, vamos. Se monta en IFEMA, el centro de proceso de datos, y otro de respaldo que se monta en las instalaciones de Indra. Y en automático, según le da al intro en la tableta de ese representante de la administración, donde ha apuntado los datos de esa mesa y donde ha hecho esa foto, automáticamente van a ese centro de proceso de datos. Allí se hace una verificación por una serie de operadores de que realmente lo que está en la imagen corresponde con lo que ha apuntado el responsable de la administración, por hacer un ajuste fino. Hay un margen de error muy pequeño, muy pequeño, de lo que a lo mejor se ha equivocado en un 3 y ha puesto un 7. Y la imagen dice que es un 3, ¿no? Y eso en automático está alimentando la base de datos donde se están poniendo todos los resultados que se están recibiendo de todas las mesas, de las 20.000 y pico tabletas que se reparten. Y en automático, esa fuente de datos, de esa base de datos, automáticamente está alimentando a una aplicación en el móvil para que podamos... automáticamente está alimentando a los medios de comunicación, automáticamente está alimentando a la web del Ministerio del Interior y automáticamente está alimentando a las propias pantallas del IFEMA donde se están poniendo los datos. Puede haber un ciberataque en cada uno de estos sitios, es decir, puede haber un ciberataque hacia la base de datos y echarla abajo. ¿Qué es lo que pasaría? Pues que esa fuente de datos se cortaría, los medios de comunicación se quedarían sin recibir datos, la página web del Ministerio se quedaría sin recibir datos, se quedaría congelada, la aplicación a lo mejor no funcionaría en caso del ataque a lo que es el core del sistema, que es la base de datos del centro de proceso de datos. Pero hay redundancia, porque hay 2 centros de proceso de datos. Y después, ese core está súper protegido, donde está totalmente con muchísimos mecanismos de seguridad, con muchísima redundancia, y llevamos desde el año 2017 supervisando la ciberseguridad de estos mecanismos, y lo que es el core nunca ha recibido ningún problema. Pero bueno, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos un ataque a la disponibilidad que causaría incertidumbre en la población, que causaría desasosiego, que causaría sensación de seguridad, pero que realmente no tendría efecto ninguno con respecto a los resultados electorales. ¿Qué puede ocurrir también? Que haya un ataque a las páginas web, como de hecho sí que ha habido, y esto en el último proceso. Pero esos ataques ni se aprecian, porque automáticamente, en cuanto cae una página web, automáticamente hay redundancia y se levanta otra señalando. Después, los canutos que van repartiendo los datos, es decir, el canuto que va a medios de comunicación, el que va a la página web del Ministerio del Interior, el que va a IFEMA o el que va a la aplicación, son canutos independientes que pueden recibir algún tipo de ataque o algún tipo de indisponibilidad, pero son cuestiones momentáneas, porque los sistemas están auditados, porque además se hacen pruebas de carga los días previos y se pone toda la carne en el asador por parte del Ministerio del Interior, por parte de Indra, por parte nuestra, y realmente tenemos un sistema que es modelo en el mundo, o sea, modelo en el mundo. Que puede ser atacable, que puede ser que nos encontremos un día que el core, que es la base de datos donde se van volcando todos los resultados, se venga abajo y que esa noche no podamos dar resultados electorales. Puede ocurrir, pero no supone ninguna manipulación de los resultados electorales, puesto que su contabilización va a través de las juntas electorales de zona, centrales, etc. No sé si nada más que añadir. Yo creo que lo ha explicado Luis perfectamente.
Buenos días, tardes ya. Retomo donde lo dejaban. Quería preguntarles por otro aspecto, por el voto telemático. En Estonia lleva instalado más de casi 2 décadas y por primera vez en las últimas elecciones generales hubo más voto telemático que voto físico. Pregunto, evidentemente la población de Estonia no tiene nada que ver con la de España, pero ahora tenemos unas elecciones en pleno verano y precisamente uno de los temas de actualidad es la participación o la que se prevé una alta abstención. Si ven en un futuro no muy lejano la posibilidad de que en España se pueda votar de forma telemática también. Gracias. A mí me pilla muy lejos. La verdad es que hablamos de Indra y parece que todos sabemos de todo en Indra, pero Indra es tan grande que no tengo ni idea de procesos electorales. No sé, no puedo contestar a esa pregunta. No es mi ámbito, es otro mercado que llevan otros compañeros y en el que no participo, así que no puedo aportar. Quizá Luis tenga casi más información que yo en ese sentido. Yo los casos que conozco de voto telemático no me han gustado ninguno. O sea, yo creo que todavía no está conseguida la tecnología suficiente para que haya voto telemático. Y creo que estamos muy lejos de que haya voto telemático. O sea, voto en una máquina y que sea la máquina quien contabilice, yo creo que estamos muy lejos y, en mi opinión, yo lo desaconsejaría. Porque sí que es cierto que es una fuente de errores y de posibilidad de manipulación que hoy por hoy la tecnología no puede garantizar. Hoy en día, os recuerdo que hay empresas muy importantes en el mundo que sacan al mercado sistemas operativos que a los 4 meses tienen que parchear y tienen que solucionar vulnerabilidades. O sea, hoy en día yo creo que no existe tecnología madura para poder implementar un sistema de voto telemático. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Enhorabuena al director por haber organizado esta jornada magnífica. Y en realidad soy Natividad Carpintero Santamaría, profesora titular de la UPM, investigadora del Instituto de Fusión Nuclear. Es una pregunta abierta a los tres. Entre las ciberamenazas más importantes se considera la actuación de los insiders. Y perdone que diga insider porque es que no sé cómo traducirlo en español exactamente. Una persona que trabaja dentro de lo que sea, de ese sistema. Por ejemplo, hasta ahora hay un porcentaje importante de ciberataques que se ha comprobado que han venido desde dentro, ¿no? La pregunta, puesto que ustedes representan a 3 instituciones muy diferentes, ¿hay algún programa específico que tengan ustedes establecido para precisamente, no voy a decir cómo se tiene, pero claro, es evidente que se tiene, para controlar esta problemática potencial, la de que alguien desde dentro produzca un ataque o un daño irreversible o un daño? Muchas gracias. Yo puedo contestar porque creo que mi respuesta es la más fácil. Sí, obviamente, primero, yo no soy un experto en ciberseguridad, para dejarlo claro. O sea, que lo que yo pueda decir lo digo como responsable de una empresa tecnológica. Segundo, lo que dicen los responsables, los que saben de ciberseguridad, es que el nivel de seguridad de tu cadena es el del eslabón más débil. Y ese eslabón más débil siempre es el elemento humano. Es decir, yo recuerdo en alguna empresa, y no voy a decir el nombre, en alguna empresa de satélites que tuvieron un ataque, y bueno, pues de esto supongo que además Luis se sabe cientos, pero bueno, yo voy a contar uno muy tonto. Un ataque que les entraron porque a uno de los ejecutivos le hicieron una entrevista al lado de un monitor del centro de control donde había un post-it con el usuario y el password del sistema. Claro, evidentemente. Eso es exactamente lo que está usted diciendo. Es decir, podemos tener los sistemas más reforzados y más modernos que al final el elemento humano siempre va a ser el más débil de la cadena. ¿Qué hacemos nosotros? Formación, formación y formación. Es decir, tenemos formación permanente en temas de ciberseguridad a todo el personal. Es decir, nosotros podemos controlar, obviamente, y no me quiero extender aquí,
Pero obviamente, digamos, el elemento humano tiene dos componentes, el hacerlo de manera inadvertida por desconocimiento o el que lo hace de manera, digamos, consciente y, digamos, por un interés malicioso. Esa parte yo ya no la puedo tratar. Pero lo que es la parte, digamos, de desconocimiento, de descuido, todo esto, lo que nosotros hacemos es mucha formación a la gente y, evidentemente, creo que esa es la solución para todas las empresas. Es decir, es muy importante el recordar que, efectivamente, al final, en la cadena hay un elemento humano que tiene que funcionar y que normalmente es el elemento más débil de toda la cadena. Pues en Indra es exactamente igual. Hay una campaña importante tanto de formación como de compliance, a la cual estamos sujetos todos los empleados de Indra y todos tenemos que cumplir con ella y velar por ella. Y al final, como dice, es la única manera, no podemos hacer otra cosa. Bueno, pues muchas gracias al público por sus preguntas y a los ponentes por sus intervenciones tan precisas y tan rigurosas. A las 3:30, después de la comida, vamos a presentar el nuevo portal de defensa del debate. Y hasta entonces, pues muchísimas gracias otra vez. A vosotros. Y buena tarde. Pues gracias. Gracias.